súper preciso, ¿verdad? Todo muy medido. Y de pronto resulta que a alguien le sirven agua con sal para el desayuno, explota un tensiómetro y otra persona acaba usando el abrigo del profesor de anatomía como almohada. Madre mía, es que es una imagen súper caótica. Totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo, donde hoy tenemos un caso que empieza, digamos, como un exceso de entusiasmo y acaba como una comedia de enredos absurda. Sí, una comedia, pero con una buena lección sobre nuestros límites, claro. Exacto. O sea, hablamos de Antonio y Marcela. Son dos estudiantes de anatomía, ambos ciegos. Y bueno, deciden pasarse la noche haciendo flexiones y repeticiones. Casi no duermen. Ostras, un madrugón tremendo, o más bien un maratón nocturno. Sí. Y al día siguiente en clase, Marcela está tan reventada que en el desayuno tiene la cabeza literalmente pegada a la mesa. O sea, parece que le está escuchando los secretos a la madera. Claro, y ese es el detonante real. Lo fascinante de esta historia es ver cómo ese agotamiento no se queda en ella, sino que desestabiliza a todo su entorno. Porque, claro, ella termina desmayándose ahí mismo en el desayuno. Y ahí arranca el caos, porque sus compañeros entran en pánico e intentan subirle la tensión. Lógico, intentan darle agua con azúcar. Exacto, pero alguien con los nervios confunde los botes y le echa sal. Así que Marcela medio se despierta, da un trago y se queja de que le han dado sopa. ¡Qué barbaridad! Pero a ver, yo lo que me pregunto es, entiendo el desmayo por cansancio, pero ¿por qué el pánico colectivo hace que alguien confunda la sal con el azúcar en su propio 12:30. Ítem dinámica y... en una emergencia? Pues fíjate que ese es un mito grandísimo. O sea, la adrenalina inunda el cerebro para prepararlo para huir o pelear. Y lo que hace en realidad es bloquear la corteza prefrontal. O sea, te bloquea el razonamiento lógico. Exacto, el razonamiento y además te arruina por completo la motricidad fina y la memoria espacial. Piensa que en un entorno donde dependes totalmente del tacto, un pico de estrés así hace que un bote de sal y uno de azúcar sean funcionalmente idénticos. ¡Wow! Y claro, mientras todos corren de un lado a otro, Antonio, que también se pegó la paliza de deporte, está tan exhausto que ni parpadea. Parece que duerme de pie. Es que su sistema nervioso central directamente se ha desconectado del entorno para ahorrar energía. ¡Qué locura! Y bueno, de repente llega la enfermera, alguien que sí ve, así que uno pensaría que todo se calma. Bueno, eso sería lo lógico en principio. Pues no, porque el caos choca de frente con la forma en la que los estudiantes perciben su mundo. La enfermera le pone el manguito de la tensión, lo infla y hace un ruido tremendo. ¡Pum! ¡Revienta! Menudo susto para todos. Sí, Felicia, otra compañera, da un salto y se piensa que la silla donde está Marcela acaba de explotar. Es interesantísimo porque aquí entra en juego el concepto del mapa espacial. Ah, claro. Las personas ciegas construyen una representación mental de su entorno, táctil y sonora súper precisa. Pero si ocurre una emergencia y entra alguien de fuera y altera el espacio, ese mapa mental se hace añicos. Y eso nos lleva al tema del abrigo, que es buenísimo. Cuéntalo. A ver, Felicia intenta buscar una almohada para Marcela. Empieza a palpar por ahí a ciegas. Toca una mochila, luego una papelera y encuentra algo mullidito. Y se lo pone debajo de la cabeza sin pensar. Eso es. Pero resulta que era el abrigo del profesor. Y de fondo se escucha al hombre quejándose de que de repente hace un frío que pela. Es que es un ejemplo perfecto. Al romperse esa rutina espacial por el pánico, el cerebro busca atajos táctiles rápidos. Textura blanda igual a almohada. No hay capacidad para procesar el contexto. Ya, totalmente. Bueno, al final llega la ambulancia y se llevan a Marcela al hospital. Y ahí es donde el médico une todas las piezas del rompecabezas. Ahí sale a la luz el verdadero problema. Sí, porque resulta que no fue solo el maratón de ejercicio, sino que con el lío se había olvidado de tomar su medicación. Claro, y ahí tienes el fallo sistémico real. Exacto. Al saltarse la medicación y sumarle la privación de suego, el sistema nervioso simpático colapsa. O sea, no es solo que estuviera muy cansada. ¿Qué va? Es una caída dramática de la presión arterial porque el cuerpo empieza a apagar sistemas que no son vitales. Lo hace para proteger el flujo de sangre al cerebro. Claro, pura supervivencia. Eso es. El cuerpo aguanta mucho, pero no perdona si le quitas el descanso y el soporte químico a la vez. Hay que saber repartir la energía. Totalmente. Al final el entusiasmo por el deporte rebasó el límite biológico. Y a ver, nos reímos de la sopa salada o del profesor congelado, pero esto nos deja una reflexión importante. Desde luego, es una perspectiva súper reveladora. Pensémoslo. ¿Cuántas veces pasa un error absurdo, una crisis enorme en el trabajo o un despiste monumental? Y resulta que el origen no era un problema gravísimo, sino que llevas 3 días durmiendo 4 horas.
Casi siempre le echamos la culpa de los grandes fallos a causas muy Modo avión, complejas. conmutador, Y la mayoría de desactivado. las veces, el origen es Toca que 2 nos veces y falta el mantén pulsado para mantenimiento mostrar más básico del controles. cuerpo. Toca 2 Pues veces ahí para queda cambiar eso. el ajuste. Una prueba más de que quizá el mayor riesgo no sea enfrentarse a algo inmenso, sino ignorar esa pequeña luz roja que te avisa de que te has